Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Es un honor poder compartir aquí con ustedes. Aunque se siente uno nervioso, pero con la ayuda de Dios todo se puede hacer, ¿verdad? Voy a leer unos versículos antes de que entremos al texto. Voy a leer unos versículos en Romanos 5. Romanos 5, 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Aquí la Biblia es muy claro, dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Todos vamos a morir, no nos vamos a quedar aquí en la tierra, a menos de que venga el Señor antes. Pero si no, todos tenemos un día donde vamos a partir de aquí, no vamos a estar siempre aquí en la tierra. Y eso es lo importante, que nos hagamos la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Esa es una de las preguntas muy importantes que podemos hacernos. ¿Dónde vamos a estar en la eternidad? Y tenemos la oportunidad. Dios hizo todo para que podamos estar con Él. Tenemos que reconocer que hemos fallado ante Él, que todos hemos pecado, arrepentirnos, pedir perdón, y Él nos salva. Él nos va a guiar con su Espíritu y nos va a transformar. Es lo bonito del Evangelio, de la esperanza que hay en el Evangelio, que nadie tiene que ir a la perdición por pecados no pagados. Jesús pagó todos los pecados. La pregunta es, ¿aceptamos ese pago? ¿Aceptamos que Él pagó por mí? ¿O queremos salvarnos por nuestros méritos, por nuestras fuerzas? Hay un solo camino, el cual es Jesucristo, por lo que Él hizo. Vamos a leer en Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Eso era el propósito de Él, venir a buscar a la creación perdida para salvarnos. Nosotros no lo buscamos, Él nos buscó a nosotros. Voy a pedirle al hermano Marco que nos lea el texto. Vamos a entrar en el texto San Juan 5, de 1 al 16. Le pedí al hermano que si él lo podía leer, por favor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en San Juan, capítulo 5, del versículo 1 hasta 16. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice el paralítico de Betesda, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía
al estanque de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió: el mismo que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ¿Cómo puedes ver? Has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Hasta el 18, man. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que era Dios mismo, era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Amén. Esta es palabra de Dios, hermano. Amén. Gracias, hermano, por leer el texto. Yo creo que es más fácil para ustedes leerlo en su lengua que para mí, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esa oportunidad. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que en tu palabra hay tantas promesas, Señor, donde tú nos prometes que nos quieres salvar. Y te damos gracias por eso. Damos gracias que tú descendiste del cielo para venir y a morir en la cruel cruz y tomaste sobre ti toda la ira de Dios en mi lugar. Te doy gracias, Señor, por eso y pido que en esta tarde estés con nosotros, que tú nos guíes con tu espíritu, que cuando meditemos en tu palabra, que tú nos ilumines y nos releves lo que realmente es importante para nuestras vidas. Y que tú seas glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya oímos el texto del hermano. Es muy claro ese texto, ¿verdad? Vamos a ver si podemos aprender algo de este texto. Yo como tema de eso le puse: si no hay nada de esperanza, Dios tiene la respuesta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido sin esperanza o no vemos la salida? Estamos metidos en un problema y no vemos la salida. Me imagino que este paralítico, él se sentía igual. Si nos imaginamos el tiempo que él estuvo allí esperando poder entrar al estanque, cuando se agita el agua, era mucho tiempo. 38 años es mucho tiempo. Entonces, ¿cuántas veces tiene que haber pasado por la cabeza de él o por el pensamiento: nunca voy a poder librarme de eso? El tema central no es el milagro, lo que Dios tiene para
o que Dios tiene un milagro para usted, así de esa forma como lo tuvo con este paralítico. El milagro era un propósito para que vieran a Jesús, para que voltearan a ver a Jesús. Dios hoy todavía hace milagros, pero los milagros más grandes que pasan hoy en día son cuando se transforman vidas, almas perdidas en hijos de Cristo. En el primer versículo vemos que era una fiesta. Había una fiesta de ahí donde estaba esa gente, y nosotros sabemos cuando hay una fiesta hay una multitud de gente, hay mucha gente que pasa. Y aquí la fiesta estaba en Jerusalén y venía gente de muchos lados. Los judíos tenían que ir a esa fiesta. Ellos tenían 3 fiestas por año y esas fiestas no podían faltar. Vemos que Jesús también iba a esa fiesta, una de la ocasión donde también leemos antes de lo que acabamos de leer. Cuando él tenía 12 años también iba a esa fiesta, cuando sus padres se devolvían y ya no hallaban a Jesús y tuvieron que volver a buscarlo. Yo creo que ustedes deben de conocer esa historia. Tenían que volverlo y ¿en dónde lo encontraron? En el templo. Y decía, estoy en la casa de mi padre. Entonces, desde ahí vemos que él siempre iba a esas fiestas y ahora era otra de esas fiestas donde él iba. Los judíos, no podían faltar a esta fiesta. Y eso era en el versículo 2 vemos que era cerca de la puerta de las ovejas, dice. Estudié poco esa parte y dice que esa antes era una función para el baño de purificación, para entrar al templo. La gente antes lo usaba para eso, pero ahora ya había muchos enfermos ahí que habían dejado, pero antes lo usaban ahí. Pero todos los que iban a la fiesta, o muchos de ellos, tenían que pasar por ahí para ir a esa fiesta, ahí por donde estaba esa gente. La palabra Betesda significa casa de misericordia. En el versículo 3 vemos que había muchos enfermos. Me pregunto, ¿cuántos enfermos hay hoy en día? No digo enfermos como nomás del cuerpo, sino enfermo espiritualmente, que no ven, que no caminan en los caminos del Señor, porque están ciegos, cojos o paralíticos espiritualmente. Esa gente era gente que nadie quería estar con ellos. Ellos para el pueblo era como un estorbo, porque los llevaban ahí y ahí estaban ellos. Muchos de los fariseos o escribas muy seguro nunca iban a pasar por ahí, ellos iban a pasar por otra parte. Pero Jesús sí fue por ese lugar. Jesús va y busca a los perdidos de donde estén. No importa en qué situación estás, Jesús te ve y Jesús te busca. Lo vemos también cuando Él fue a Samaria, donde Él habló con una mujer ahí en el pozo. Samaria también era una parte donde los judíos normalmente iban a rodear para no pasar, para no tener comunión con esa gente. Vemos también ahí cuando Jesús habló con esa mujer, a sus discípulos se les hacía raro porque el Señor está hablando con una mujer samaritana. Entonces vemos, para Dios no importa de la raza que seamos, del color que seamos, del idioma que hablemos, Él se preocupa por cada uno de nosotros y Él nos busca. ¿Cuántas veces no queremos ir nosotros a gente que se siente así apartada? Creo que todos lo hemos vivido, que no hemos querido pasar por lugares donde hay gente, por ejemplo, donde nos piden dinero o algo, qué sé yo. Este hombre tenía su esperanza en el agua. Él esperaba que se
moviera el agua y tenía su esperanza. ¿Cuál es tu estanque ahora? ¿Cuál es la esperanza o qué es lo que estás esperando? Esperaba que se moviera el agua para meterse. Pero hoy, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? No necesitamos que se agite nada, agua, no necesitamos meternos al agua. La salvación la traemos tan cerca, es nomás tomarla. ¿O qué es lo que te detiene? Muchas veces pueden ser tus mejores amigos, incluso tu familia puede ser que te detiene para eso. Eso nos lleva a la historia de Bartimeo en San Marcos 10:46. Vamos a leer. En San Marcos 10:46, llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timoteo, que era ciego. Cuando éste supo quién venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, Jesús te llama. Arroja tu capa. Arrojado su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Aquí vemos que mucha gente quería callar a este Bartimeo también. Él gritaba porque él sabía dónde está la salvación. Él, aunque tenía los ojos ciegos, él veía a Cristo en la fe. Él gritaba y decía: ten misericordia. Y ese llamado lo podemos hacer nosotros hoy. A Jesús podemos hablarle: ten misericordia de mí, he fallado. Quiero ver, quiero ser salvado. Y aquí vemos lo que pasó después de que Jesús le devolvió la vista. Él siguió a Cristo. Y esto es muy importante por todos los hermanos que han aceptado la salvación. Es muy importante que sigamos el camino de Cristo. Vamos a volver al texto, al 4º versículo. Ahí vemos que ellos esperaban que descendiera un ángel de vez en cuando. Ahora no podemos esperar que baje un ángel, pero ahora es el Espíritu Santo que agita nuestros corazones. El ángel llegaba y agitaba el agua y el primero que entraba era sanado. Pero ahora es el Espíritu Santo que nos conmueve. Vamos a leer en Juan 16:8. Son las palabras del Señor. Aquí está hablando de cuando va a llegar el Espíritu Santo, que ya llegó. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, la justicia y de juicio. Esto es muy importante. Si tú te das cuenta que estás perdido, no es porque tú eres muy listo y que por eso lo sabes. No, es porque el Espíritu Santo te dijo, te lo reveló, que estás perdido sin Cristo. Y aquí no vemos, volviendo al versículo 4 aquí del texto, vemos que no sabían cuándo se iba a mover el agua. Era de vez en cuando nomás. No tenían seguridad de cuándo iba a pasar. Entonces ellos tenían que estar ahí listos, pendientes de que se moviera. Y ahí el primero que se metía quedaba sano. Pero
Por ejemplo, el paralítico, ¿cómo iba a entrar rápido si él era paralítico? Él no podía. Y la diferencia en la salvación es la sangre de Cristo no es del que lo reconozca primero o que se arrepienta primero. Es todo el que en Él creas es salvo. No es una carrera de que quién va a llegar primero. El chiste es que aceptemos eso y que reconozcamos que sin Cristo estamos perdidos. En el versículo 5 vemos, ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice, había un hombre. Dios ve a uno por uno. Aquí somos muchos, pero ve a cada uno. Ve al corazón de cada uno. Muchas veces decimos, yo no soy tan malo como aquel o fulano. Jesús te ve a ti como eres. Y Él te quiere salvar así como eres. Así como estás, quiere que aceptes la salvación. Este señor tenía 38 años en pecado. Lo vemos al último en el texto porque Cristo le dice, ya no peques más. Quiere decir que todas las enfermedades que hay son por pecado, ¿no? Lo vemos en uno de los, en San Juan, creo que es 9, donde hay un ciego que nació ciego y le preguntan por qué nació ciego, si es por pecado del papá o de alguien, y le dice, no, es para demostrar la voluntad o el poder de Dios, algo así dice, ¿no? La gracia de Dios. Entonces, no siempre si alguien está enfermo es por pecado. Pero aquí en este caso vemos que tenía que ver con el pecado, la enfermedad de aquí del paralítico. La pregunta, vamos a hacernos la pregunta, ¿cuántos años tenemos nosotros en el pecado? ¿O enfermo espiritualmente? Vamos a ver el versículo 6. Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser salvo? Notamos notamos algo aquí, que este hombre no mandó a llamar a Jesús que viniera. Jesús fue a buscarlo. Entre la multitud fue a buscar a este hombre. Había muchos enfermos ahí, pero fue directo con este hombre. Jesús lo vio. Y así como Jesús vio a ese hombre, Jesús me ve a ti y te ve a ti. Me ve a mí y te ve a ti. Nos ve a todos. Jesús le hace una pregunta. ¿Por qué creemos que le hace esa pregunta Jesús a ese hombre? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Creo que le pregunta para que esta persona se dé cuenta de su estado. Si nosotros no nos damos cuenta de que estamos perdidos, no necesitamos la salvación, no sabemos que necesitamos la salvación. Lo contrario de ser sano es enfermo. Ese hombre tenía que darse cuenta de que él sí estaba enfermo. Esa pregunta la hace Jesús hoy. No precisamente así, ¿quieres ser sano? Sino, ¿quieres ser salvo? ¿O quieres ser libre o limpio, perdonado o aceptado? ¿Quieres ayuda? Si nosotros queremos ayuda, Él nos va a dar. Esa salvación es gratis, no la tenemos que ganar. Es la gracia de Dios. ¿O todavía estamos queriendo hacerlo por nuestras fuerzas? Ese hombre, él todavía tenía la esperanza de algún día llegar al agua primero.
Muchas veces en el problema la gente piensa igual, algún día voy a salir de este problema por mis fuerzas. Jesús le pregunta, le ofrece, pero no lo obliga. Le ofrece perdón y Jesús nos busca. Nosotros no lo hemos buscado. Vamos a ver en Romanos 3, del 9 al 11. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios, Dios nos busca a nosotros. Igual como leí ahorita en Mateo 16, donde el Espíritu Santo nos dice que nosotros somos perdidos sin Cristo. Si nos damos cuenta que estamos perdidos es por la gracia de Dios que Él nos revela eso. Pero no necesitamos quedarnos en ese estado, hay una salida. Vamos a leer en Juan 8:36. Así que si el hombre los liberta, serán verdaderamente libres. Esta es una promesa. Si dejamos que la sangre de Cristo nos libere, somos verdaderamente libres. En el versículo 7 vemos la respuesta del enfermo. Él dice, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se quita y en lo que llego otro baja antes que yo. Ese amigo estaba ya sin esperanza, sin amigos, sin familiares cercanos que lo amaban, solo con el problema que lo atormentaba día y noche. Tenía enfrente a Jesús pensando que su única esperanza era el estanque de agua. ¿Cuántas veces nos ha pasado, cuántas veces está pasando que la gente tiene la salvación enfrente de ellos y buscan la salvación en otra cosa? ¿Cuál es el estanque o tu esperanza? ¿Es la familia? ¿O es un pastor? ¿Qué dice San Juan 14:6? ¿Quién se lo sabe? ¿Lo puede decir? Gracias, hermano. Así es, no hay otro camino es solo Jesús, no hay otro camino. O este paralítico le estaba echando la culpa a otros. Él decía, cuando yo quiero, se mete otro antes que yo. Él ya estaba amargado en lo que él estaba. Él dijo, no tengo a nadie. Tenemos que llegar a ese punto también y decir, no tengo a nadie o nada por mis fuerzas que puedo salvarme. No tengo ni un pastor, ni un amigo, ni un familiar, nadie que me pueda salvar. Y es cuando podemos entrar y pedirle a Cristo que Él nos salve. Y Él lo va a hacer. Créanme que si Él pudo salvarme a mí, lo puede hacer con todos. En el versículo 8 vemos que Dios ayuda y tiene un propósito para todos. Él ahí lo ayudó. La voluntad del Señor, ¿cuál es la voluntad del Señor? Vamos a leer en 1 Timoteo 2, 4 y 5.
Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 4 y 5, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Esa es la voluntad de Él, que todos sean salvos. Y es la misericordia, es la gracia del Señor. Jesús aquí en el verso 8 le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Vete de este lugar. Ya no te quedes donde estabas. Vemos que eso fue un milagro de Jesús, pero también vemos en la palabra de Dios que Él no a todos los va a sanar si le piden. Pablo le pidió también y Dios le respondió. Vamos a ver en 2 Corintios 12, del 8 al 10. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, a las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. No puedo decirles ahora que si tú tienes una enfermedad que no sea espiritual, que Cristo te la va a quitar siempre. La palabra no nos promete eso. Hoy en día hay muchas iglesias donde lo enseñan, donde dice: si tú eres cristiano no vas a tener enfermedad, no vas a ser pobre, pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. El milagro más grande, como lo comenté ahorita, es cuando transforma corazones perdidos. Cuando lleguemos al arrepentimiento y creamos en el Evangelio y tener fe. En el 9 verso vemos que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue, pero aquel día era día de reposo. Jesús lo sanó. Pues Jesús sana hoy todavía a las almas. Él busca almas perdidas todavía. Jesús hizo bien en el día de reposo. En el verso 10 vemos que los judíos se enfrentan a este que fue sanado, se enfrentan a él y le preguntan quién es el que, por qué trae. Vamos a ver el verso 10 mejor, lo leo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te es permitido llevar tu lecho. Él apenas empezó a caminar y se enfrentó con estos judíos. Eso también va a pasar con todos los que, cuando somos salvos, vamos a enfrentarnos luego con gente que nos va a querer atacar. Puede ser incluso la misma familia. Le dicen que ahora no puede hacer eso porque es día del reposo. En el verso 11 vemos que él mismo que fue sanado dijo: toma tu lecho y anda. Okay. Él dice que no es culpa de él, porque el que me sanó, él me dijo que fuera, y por eso lo hago. Él obedecía a Jesús porque ahí le convenía. La pregunta es: si somos salvos, ¿obedecemos a la palabra de Dios? Testificamos del nombre de Cristo, testificamos que hay salvación en Él.
es una pregunta. En el verso 13 vemos que dice que él no sabe quién fue el que lo sanó. Porque Jesús se apartó de ahí y nomás sanó a uno. Nomás sanó a este hombre. No significa que no pueda sanar a todos. Él puede sanar a todos. Igual aquí, si tú no eres salvo y el que está enseguida de ti ya es salvo, no significa que tú no puedes ser salvado. Jesús murió por todos. Juan 3:16 dice. Ese verso creo que todos nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? En el verso 14 vemos que, déjame leer el verso. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, has sido sanado, así que ya no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Él lo encuentra en el templo. Jesús lo busca y le dice: no peques más. Aquí la pregunta es, ahorita que le dijo que llevara su lecho, hizo caso, ¿va a hacer caso ahora? ¿Qué es algo peor que estar 38 años paralítico? ¿Qué es algo peor que estar 38 años en la muerte, la condenación, estar en la eternidad, condenado por toda la eternidad? Es mucho peor que eso. No se compara ni siquiera con lo que había pasado, lo que él había pasado aquí en vida. Pero ese hombre, vemos en el verso 15, aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que él que lo había sanado era Jesús. Él no fue a testificar, él fue a acusar a Jesús. Entonces este señor no aceptó lo que Cristo le ofreció ahí en el templo. Dijo: no peques más. Y ese señor fue y acusó a Jesús. Lo contrario de ir a testificar. Y vemos que desde ahí lo persiguen los judíos y lo tratan de matar porque él hizo eso en día de reposo, o también porque él dijo que él era, vamos a ver en el verso 17, pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces ellos se enojaban porque él decía que era hijo de Dios. Y eso era otra de las razones que se enojaban con él. Vamos a ver a 1 de Juan 4, 2 y 4. Vamos a empezar desde el primer versículo. 1 de Juan 4, del 1 al 4. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para que si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Dios es mucho mayor que el que está en el mundo. Dios es todopoderoso, es el Creador. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nadie está en esta vida por casualidad. Ese es un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Déjame ir a Romanos 5:15. Dice: porque el pecado de Adán no puede comparar con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio
por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Esta es una promesa. Todos caímos en el pecado por el pecado de Adán, pero todos podemos ser salvos por Jesucristo. Por último, vamos a Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Es una invitación de Cristo. Él dice, vengan todos a mí. Si tú estás cansado de tu problema o estás cansado de tratar de solucionar tus problemas por tus méritos, Él te ofrece salvación. Si buscas eso en otra cosa, no lo encontrarás, no lo vas a encontrar. Yo te lo puedo decir por testimonio. Yo muchos años buscaba llenar ese vacío que yo tenía en cosas del mundo, en alcohol, en tabaco, en películas, música, muchas cosas, pero nunca me llenó ese vacío. Ese vacío se llenó el día que yo caí de rodillas ante el Señor y reconocí de lo perdido que estaba y acepté lo que Él hizo por mí. Allí fue donde Él llenó ese vacío, y eso lo puede hacer con todos. Esa es la voluntad del Padre. Vamos a cerrar con oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la sangre que tú derramaste en la cruz por nosotros, por todos los pecados. Tú pagaste todos los pecados, Señor, y tú quieres que todos sean salvos. Te damos gracias por eso, Señor. Y te pido por cada uno de los aquí presentes, de los que aquí estamos, que nos ilumines con tu Espíritu, que nos digas dónde estamos fallando, para que podamos reconocer y caer ante ti y pedir perdón, Señor, para que tú nos laves con tu sangre y nos aceptes como hijos tuyos. Gracias, Señor, por esa tarde, y pido que sigas bendeciendo aquí a este centro de rehabilitación, a todos los encargados, a cada uno de los de aquí presentes, Señor. Vimos en tu palabra que tú ves a cada uno, en especial a cada uno, y te damos gracias por eso, Señor. Y te damos gracias que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Pido que nos sigas bendiciendo en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.